En un mundo donde las fortunas se construyen sobre las cenizas de las almas y donde la sangre de los lazos familiares se derrama por el brillo del oro, comienza nuestra historia. Esta no es simplemente un relato sobre la codicia. Es una crónica diabólica escrita con la sangre de una hermana única, ejecutada por dos hermanos que se despojaron de toda humanidad. Le robaron su herencia, le arrebataron su vida, y la sepultaron en la tumba del olvido, creyendo que con ello habían enterrado su crimen para siempre. 20 años transcurrieron mientras ellos se regodeaban en un paraíso falso y ella luchaba en un infierno real. Pero, ¿qué pasaría si las tumbas no guardan secretos? ¿Qué sucedería si la víctima que creyeron convertida en cenizas regresara de la muerte como una tormenta que arrasa todo a su paso? Hoy, los hermanos se encuentran al borde del abismo, pobres, destrozados, buscando desesperadamente un hilo de esperanza, sin saber que ese hilo lo sostiene ella, la mujer cuyo fantasma se ha convertido en su peor pesadilla. No regresó para vengarse, sino para reescribir el final. ¿Pedirán misericordia a quien no perdonaron? ¿Cómo se sentirán al comprender que su única salvación es la muerte que forjaron con sus propias manos? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo se transformó de víctima quebrantada en esta fuerza titánica? ¿Cuál fue su reacción cuando descubrieron que su peor pesadilla se había materializado? Acompáñanos en esta historia conmovedora hasta el final para presenciar las lecciones más poderosas de la vida sobre la injusticia, el destino y la justicia verdadera. Era una noche gélida de invierno, carente de toda calidez, exactamente como los corazones humanos en los que los sentimientos de compasión se habían congelado. En aquella casa inmensa que antes rebosaba de vida, ahora reinaba un silencio pesado y desolador, un silencio que emanaba el aroma de la muerte y la separación. El patriarca de la familia había partido, el padre cariñoso que dejó tras de sí una fortuna considerable y 3 hijos al borde de una decisión que cambiaría sus destinos para siempre. En el amplio salón de reuniones, los dos hermanos, Mohsen y Hassan, se sentaron frente a frente. El hermano mayor era un hombre de 40 y tantos años, de rasgos duros, con una mirada de codicia que brillaba en sus ojos, imposible de ignorar. Hassan, el menor, se frotaba las manos nerviosamente y evitaba mirar directamente a los ojos de su hermano. Mohsen rompió el silencio con una voz áspera y seca como el crujir de hojas marchitas. El duelo ha terminado, Hassan. Ahora es el momento de hablar de lo más importante. Sabes que nuestro padre dejó una gran fortuna, riqueza suficiente para nosotros y nuestros hijos después de nosotros. Hassan asintió con la cabeza sin pronunciar palabra, entonces Mohsen continuó con un tono más cortante, como si se acercara a su objetivo. Pero este dinero se reducirá, se dividirá entre 3, tú, yo y Nour. Cuando mencionó el nombre de su única hermana, en su rostro se dibujó una clara expresión de desprecio. Nour es una chica débil, mañana se casará y su esposo tomará su parte y disfrutará del dinero de nuestro padre. ¿Es esto justo? Hassan levantó la cabeza finalmente, y en su rostro apareció algo de duda y preocupación, susurrando con voz débil. Pero ese es su derecho legítimo, Mohsen. Es nuestra hermana, nuestra sangre y nuestra carne. Mohsen soltó una risa sarcástica y breve, luego se inclinó hacia su hermano y dijo con una voz siseante como la de una serpiente. El derecho lo crean los fuertes, Hassan, y nosotros somos los fuertes ahora. Tengo un plan que hará que Nour desaparezca del papel y de la realidad. Tomaremos todo y nadie sabrá que ella existió. Los rasgos de Hassan se congelaron y sus ojos se abrieron con asombro y miedo. Conocía la crueldad de su hermano, pero nunca imaginó que su avaricia pudiera llegar a este extremo diabólico. Miró hacia la oscuridad fuera de la ventana y sintió que esta noche no sería simplemente el fin de la vida de su padre, sino quizás el comienzo del fin de su humanidad. ¿Qué plan infernal estaría tramando Mohsen? ¿Cómo puede un hermano borrar la existencia de su hermana de la vida con tal simplicidad? 3 días después de aquella noche fatídica, Mohsen entró en la habitación de su hermana Nour. Ella estaba sentada en su cama, abrazando una vieja fotografía de su padre, con los ojos hinchados de tanto llorar. Nour apenas había cumplido 20 años, una joven delicada y tranquila que no conocía de la vida más que el cariño de su padre, quien había partido. Mohsen dibujó en su rostro una sonrisa falsa y habló con un tono cariñoso que ella no estaba acostumbrada a escuchar de él.
Noor, hermanita, mi corazón se destroza al verte así. Hassan y yo hemos hablado y decidimos que debemos cuidar de ti. Tu salud es lo más importante ahora. Noor levantó su rostro pálido y lo miró con gratitud inocente. Ni por un momento se le ocurrió que detrás de esas dulces palabras se escondía un plan diabólico. Mohsen continuó, señalando a su hermano Hassan, que estaba de pie junto a la puerta evitando mirarla. Vamos, hermanita, vístete. Te llevaremos a dar un paseo corto y luego a un médico amigo para que revise tu salud y te recete algunas vitaminas. Eres un encargo de nuestro padre que llevamos en nuestros cuellos. Noor sintió algo de alivio por primera vez desde la muerte de su padre. Sintió que tenía un apoyo. Subió al automóvil con sus dos hermanos. El camino fue largo y desconocido. El coche se alejó de la ciudad y las casas y luces comenzaron a desaparecer gradualmente, reemplazadas por árboles entrelazados y caminos oscuros. Una extraña inquietud comenzó a invadir el corazón de Noor. Preguntó con voz tímida, ¿dónde estamos, Mohsen? Este no es el camino a la ciudad. Mohsen no respondió, sino que aceleró el automóvil. Noor miró a su hermano Hassan, sentado junto a ella, y lo vio bajar la cabeza y cerrar los ojos con fuerza, como quien sufre o teme mirarla. Finalmente, el automóvil se detuvo frente a una enorme puerta de hierro oxidada, rodeada por un alto muro. En un viejo letrero colgado sobre la puerta estaba escrito un nombre que heló la sangre en sus venas: Sanatorio Tranquilidad para Enfermedades Mentales. La puerta se abrió y de ella salió un hombre de gran complexión con rasgos duros. Parecía ser el director del lugar. Intercambió una rápida mirada con Mohsen, luego señaló a otros dos hombres para que agarraran a Noor. Aquí, solo entonces, Noor comprendió la magnitud de la conspiración. Comenzó a gritar y resistir con todas sus fuerzas, mirando a sus dos hermanos con ojos en los que se acumulaban todos los sentimientos de shock, decepción y dolor. Mohsen. Hassan. ¿Qué están haciendo? Soy su hermana. No me dejen aquí. Pero Mohsen apartó su rostro con frialdad y cerró la puerta del automóvil. Hassan permaneció con la cabeza gacha y sus hombros comenzaron a temblar con un llanto silencioso que no se atrevió a mostrar. Mientras los dos hombres arrastraban a Noor hacia el interior de ese lugar oscuro, sus gritos se desvanecieron detrás de la puerta de hierro que se cerró con un sonido ensordecedor. La última imagen que vio fue el automóvil de sus hermanos alejándose, dejándola a un destino desconocido en un infierno del que nadie sabía nada. ¿Cómo sobrevivirá una chica delicada en un lugar así? ¿Podrá Hassan vivir en paz con su conciencia atormentándolo cada noche? Una semana después de aquella noche, los habitantes del barrio despertaron con una noticia impactante que se propagó como fuego en la paja. Mohsen y Hassan habían anunciado con falsa tristeza la muerte de su única hermana, Noor, en un doloroso accidente de tráfico mientras viajaba a visitar a una de sus parientes. Se organizó un gran velorio donde los dos hermanos recibían el pésame de la gente con máscaras de dolor y tristeza que ocultaban un crimen completo. Tan pronto como terminaron los días de duelo, Mohsen comenzó a ejecutar la segunda parte de su plan. Usando un certificado de defunción falsificado que obtuvo de un empleado corrupto, procedió a inventariar las propiedades de su padre y venderlas rápidamente. La gran casa, las tierras, el dinero en los bancos, todo se convirtió en liquidez que los hermanos se repartieron. Sus vidas cambiaron completamente. Mohsen se mudó a un palacio lujoso, compró los automóviles más caros y comenzó a frecuentar los lugares más elegantes. Hassan, aunque recibió su parte del dinero, no pudo disfrutarlo. La sombra de su hermana Noor lo perseguía en todos lados. Se despertaba por la noche con el sonido de sus gritos en sus oídos y veía su rostro asustado en cada rincón de su nueva casa. Por otro lado, en ese sanatorio brutal, Noor vivía en un infierno real. La pusieron en una pequeña habitación con paredes sucias y una ventana alta cubierta con barras de hierro. Pasaba sus días sola, escuchando los sonidos de dolor y desesperación que provenían de las habitaciones contiguas. En los primeros días, intentaba convencer a las enfermeras y médicos de que no estaba loca, de que sus hermanos la habían engañado, pero nadie le creía. La miraban con lástima y le daban sedantes que la hacían dormir durante horas.
Con el paso del tiempo, comenzó a rendirse. Dejó de hablar y dejó de llorar. Se quedaba sentada en un rincón de la habitación mirando fijamente la pared durante horas, con los ojos vacíos de cualquier sentimiento. A veces miraba el débil hilo de luz que se filtraba por la ventana alta y se preguntaba, ¿alguien la recordará? ¿Vendrá alguien a rescatarla? Pero con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía poco a poco, reemplazada por una certeza aterradora de que había sido enterrada viva en este lugar y que el mundo entero había olvidado que había una chica que se llamaba Noor. ¿Puede una chispa de esperanza apagarse con tal facilidad, o acaso el destino esconde en su bolsillo una sorpresa que nadie había calculado? Pasaron 5 años. 5 años de soledad, oscuridad y silencio. Noor se había convertido en una sombra pálida de sí misma, un fantasma que se movía lentamente por los pasillos del brutal sanatorio. Había aprendido que el silencio era su única arma para sobrevivir, pues hablar solo traía más inyecciones sedantes y miradas hirientes de lástima. Había perdido toda esperanza de salir y comenzó a aceptar la idea de que esta tumba viviente sería su morada final. Un día, se unió al personal de enfermería una anciana señora llamada Fátima. Era una mujer de principios de los 60 con un rostro bondadoso surcado de arrugas y una mirada sabia que indicaba que había visto mucho en su vida. Desde el primer día, Noor llamó su atención. No era como el resto de los pacientes. En su silencio había una profunda tristeza, y en su quietud 1000 palabras no dichas. Fátima intentaba hablar con ella amablemente siempre que la oportunidad lo permitía. ¿Cómo estás hoy, hijita? ¿Necesitas algo? Pero Noor respondía a sus palabras con silencio y mirada vacía. No confiaba en nadie. Una noche, mientras Fátima le daba su medicina a Noor, notó un viejo y simple collar que Noor llevaba alrededor de su cuello. Nunca se lo quitaba. Tenía forma de un pequeño corazón con la letra N grabada. Fátima se quedó congelada en su lugar por un momento y sintió que su corazón latía con fuerza. Este collar, ella lo conocía. Se acercó más a Noor y susurró con voz temblorosa. Este collar, mi querida amiga Baira se lo regaló a su única hija el día de su 10º cumpleaños. Solía llamarla Ñola. Por primera vez en 5 años, algo cambió en los ojos vacíos de Noor. Levantó su cabeza muy lentamente y miró fijamente el rostro de Fátima. Baira era el nombre de su madre fallecida. Fátima rompió a llorar y abrazó a Noor con fuerza. Eres Noor, la hija de Baira. Dios mío. Yo era la amiga cercana de tu madre. Te cargaba en mis brazos cuando eras niña. Nos dijeron a todos que habías muerto en un accidente. En ese momento, se derrumbó la represa que Noor había construido alrededor de su corazón durante años. Estalló en un llanto amargo y profundo, el llanto de una niña perdida que finalmente encontró a alguien que la conocía. Se aferró a Fátima como si fuera su último salvavidas y comenzó a contarle todo con voz entrecortada ahogada por las lágrimas. La historia de la traición de sus hermanos, su codicia, y cómo la arrojaron a este infierno. Fátima escuchaba con el corazón estrujado por el dolor y la ira. Cuando Noor terminó de hablar, Fátima secó sus lágrimas y la miró con determinación y firmeza. Escúchame bien, Noor. No te quedarás en este lugar ni un día más. Tus hermanos te traicionaron, pero Dios me envió a ti para corregir esta injusticia. Te sacaré de aquí. Te lo prometo. Este es mi compromiso con el alma de tu madre. Esa noche, por primera vez desde que entró al sanatorio, Noor durmió con algo en su corazón que no había sentido en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza. Había aparecido un tenue rayo de luz al final del túnel oscuro. Pero, ¿cómo puede una enfermera anciana enfrentarse a un director corrupto y a todo un sistema? ¿Será el plan de escape tan simple, o los peligros reales aún no han comenzado? La noche de la promesa cambió completamente la relación entre Fátima y Noor. Ya no era solo la relación de enfermera con paciente, sino una alianza secreta, una alianza entre dos almas unidas por el destino para lograr la justicia. Durante las semanas siguientes, Fátima aprovechó cada momento disponible para trazar el meticuloso plan de escape. Sabía que cualquier pequeño error podría costarles todo.
Fátima estudió los horarios de los guardias, los tiempos de cambio de turnos y los puntos débiles en el muro trasero del sanatorio. Susurraba los detalles a Nour en momentos tardíos de la noche y devolvía a su corazón la fuerza y determinación que casi había perdido. Sé fuerte, hijita, la libertad merece el riesgo. Al mismo tiempo, Fátima retiró todos sus pequeños ahorros que había acumulado durante toda su vida, y con la ayuda de uno de sus viejos conocidos, logró conseguir para Nour una nueva identidad con el nombre de Suad y un billete de viaje en un barco de carga dirigido a un país lejano donde nadie podría alcanzarla. Finalmente llegó la noche prometida. Era una noche extremadamente oscura con el cielo cubierto de nubes negras que anunciaban una tormenta inminente. El clima era ideal. Después de medianoche, cuando todos dormían, Fátima se deslizó hacia la habitación de Nour. El corazón de Nour latía con tanta fuerza que casi sale de su pecho. Fátima le dio ropa simple y una pequeña maleta que contenía los nuevos documentos y algo de dinero. Fátima susurró con voz temblorosa: «Vamos, no tenemos tiempo». Se movieron como fantasmas por los oscuros pasillos, con sus corazones temblando ante cada sonido. Fátima había puesto una gran cantidad de somnífero en el té del guardia nocturno que estaba sumido en un sueño profundo. Pasaron su escritorio con extremo cuidado y llegaron a la puerta trasera que conducía al jardín abandonado. El viento había comenzado a soplar con fuerza y las primeras gotas de lluvia caían. Corrieron a través del jardín hasta llegar al muro trasero. Allí había un agujero en la parte inferior del muro que apenas permitía el paso de una persona. En este punto, Fátima se detuvo y tomó las manos de Nour. La miró por última vez con lágrimas brillando en sus ojos. «Ve, hijita. Comienza una nueva vida. No mires atrás nunca. Sé fuerte por mí y por tu madre, y nunca olvides quién eres». Le dio un último abrazo rápido, luego la empujó suavemente hacia el agujero. «Vamos, no hay tiempo». Nour se arrastró por el estrecho agujero y sintió el barro y el frío pegarse a su ropa. Cuando estuvo afuera, se giró para dar una última mirada a Fátima, pero no la encontró. Había desaparecido en la oscuridad como había aparecido en su vida, como un guardián que cumplió su misión y se fue. Nour se quedó por un momento bajo la fuerte lluvia, sola en un mundo que no conocía. Miró ese edificio aterrador que había robado 5 años de su vida, luego se dio la vuelta y comenzó a correr. Corría hacia lo desconocido, hacia la libertad, hacia una nueva vida. No sabía qué le deparaba el mañana. ¿Será este nuevo comienzo realmente una oportunidad de supervivencia, o los fantasmas del pasado seguirán persiguiéndola donde quiera que vaya? Después de una noche de esconderse y caminar en la oscuridad, Nour llegó al viejo puerto. Era un lugar lleno de extraños y trabajadores, con el aroma salado del mar. Con el corazón temblando de miedo y usando los documentos que Fátima le había dado, logró subir a bordo de un enorme barco de carga dirigido a otro continente. El viaje fue largo y agotador. Lo pasó en una pequeña habitación donde no veía la luz ni sabía exactamente a dónde iba, pero sabía una cosa: iba lejos del pasado y la injusticia. Cuando Nour bajó del barco, se encontró en una ciudad extraña con un idioma diferente y rostros desconocidos. Se sintió más perdida y sola que nunca, pero las últimas palabras de Fátima resonaban en sus oídos: «Sé fuerte». Y desde aquí comenzó el viaje de lucha. Al principio, Nour, cuyo nombre ahora era Suad, trabajó como limpiadora en uno de los restaurantes. Limpiaba los pisos por la noche con el agotamiento casi destruyendo su cuerpo, pero su determinación era más fuerte. Juntaba cada centavo que ganaba y se privaba de todo por un solo objetivo. Después de meses de trabajo arduo, pudo alquilar una pequeña y modesta habitación. No era solo un lugar para dormir, sino que se convirtió en su aula de estudio. Pasaba las largas noches rodeada de libros, aprendiendo apasionadamente el idioma del nuevo país y estudiando comercio y gestión empresarial a través de lecciones gratuitas en Internet. Sabía que el conocimiento era su única arma para cambiar su destino. Con el paso de los años, los frutos de su esfuerzo comenzaron a aparecer. Pasó de la limpieza a trabajar como camarera en un elegante café, donde escuchaba inteligentemente las conversaciones de los empresarios y aprendía de ellos los secretos del dinero y los negocios.
Con el poco dinero que había ahorrado, comenzó su propio proyecto simple, una pequeña tienda en línea para vender productos artesanales. El éxito fue lento pero constante. La pequeña tienda creció y se convirtió en una pequeña empresa, y la pequeña empresa comenzó a atraer la atención de los inversores. Esa chica asustada se había transformado en una poderosa mujer de negocios y un nombre brillante en el mundo del comercio. Habían pasado 20 años de lucha, construcción y planificación. Suad había construido su propio imperio, pero no olvidó ni un momento quién era y qué le había sucedido. La vieja herida todavía estaba allí, esperando el momento adecuado para abrirse de nuevo. Ahora, después de todos estos años, ¿había llegado el momento de regresar? Y si regresaba, ¿sería para olvidar el pasado y comenzar de nuevo, o para cerrar una cuenta antigua que aún no se había saldado? 20 años de ausencia. Noor ya no existía. Esa chica débil y quebrantada había sido enterrada bajo los escombros del pasado, y de sus cenizas nació otra mujer, una mujer llamada Suad. Suad era todo lo que Noor no había sido, fuerte, decidida, sin rastro de debilidad en su rostro. Era una exitosa mujer de negocios que poseía una de las compañías más grandes del país al que había emigrado, y su nombre resonaba en los círculos financieros y comerciales. Un día, Suad estaba sentada en su lujosa oficina con ventanas panorámicas con vista a la bulliciosa ciudad. Sostenía una taza de café en sus manos, pero su mirada estaba perdida, sumergida en pensamientos lejanos. Frente a ella sobre la mesa había un archivo secreto que contenía informes y fotografías recientes. Entró su asistente personal, un anciano abogado que había trabajado con ella durante años y conocía su historia completa. Puso ante ella algunos papeles y dijo con calma: «Señora, estos son los últimos informes. Como puede ver, nada ha cambiado. La condición de sus hermanos empeora día tras día». Suad tomó los papeles y comenzó a revisarlos. Eran fotografías de sus dos hermanos, Mohsen y Hassan. Ya no eran como habían sido. El tiempo había devorado sus rasgos y la pobreza había dibujado líneas profundas en sus rostros. Mohsen parecía un hombre destrozado, y Hassan aparecía trabajando en una profesión dura bajo el caluroso sol. Suad cerró el archivo con calma y dejó la taza de café a un lado. Permaneció en silencio durante minutos, como si estuviera tomando una decisión que había estado posponiendo durante 20 años. Luego levantó la cabeza y miró a su abogado con una mirada penetrante que él nunca había visto antes. «Prepara todo. Abriremos una nueva sucursal de la compañía en mi país natal». El abogado tartamudeó y dijo con preocupación: «¿Está segura, señora? Regresar ahora podría abrir viejas heridas. Ha construido una nueva vida aquí. ¿Por qué arriesgarlo todo?». Suad se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Dijo con voz fría como el hielo, pero cargada de un dolor profundo: «No regreso a abrir heridas. Regreso a cerrarlas para siempre. Los he estado observando desde lejos durante todos estos años. Estaba esperando el momento en que llegaran al fondo, y ahora lo han alcanzado». Se giró hacia él y sus ojos brillaban con inteligencia y fuerza. «No temas. No pretendo vengarme de manera estúpida. Mi plan es más grande que eso. Regresaré como mujer de negocios, como una fuerza económica imposible de ignorar. Haré que vengan a mí por sí mismos, pidiendo ayuda y misericordia. Y solo entonces comenzará el verdadero ajuste de cuentas». Su regreso fue un paso calculado con sumo cuidado. No era el regreso de una víctima, sino de un cazador que conoce bien a su presa y espera el momento adecuado para atacar. ¿Cómo se sentirán los dos hermanos cuando escuchen sobre esta compañía gigante que viene a su ciudad? ¿Irá el plan de Suad según lo planeado, o el destino tiene otra opinión? En un viejo barrio popular en las afueras de la ciudad, se encontraba una pequeña casa destartalada con paredes agrietadas y colores desvanecidos, como si contara la historia de la desesperación que habita en su interior. Aquí vivía Mohsen con su familia después de que todo el dinero que robó se evaporara en negocios fallidos y una vida de lujo que no duró mucho. Mohsen ya no era aquel hombre de mirada aguda. Lo había reemplazado un anciano destruido por el tiempo y la pobreza.
Se sentaba en un viejo sofá mirando al vacío, con expresiones de arrepentimiento y pesar en su rostro. La voz de su esposa quejándose de la pobreza y la necesidad resonaba en sus oídos como un zumbido molesto que no se detenía. Un día, su hijo Mahmoud regresó a casa. Mahmoud era un joven de principios de los 20, inteligente y ambicioso, pero cargaba sobre sus hombros el peso de la pobreza de su familia y la mala reputación. Se dejó caer en una silla, exhausto, y le dijo a su padre con voz ahogada por la desesperación: «Fui a 5 empresas hoy, papá, y todas me rechazaron. En cuanto conocen el nombre de nuestra familia, sus rostros cambian y me echan educadamente». Mohsen miró a su hijo con ojos vagos y sintió una puñalada en el corazón. Veía en su hijo a sí mismo cuando era joven, pero él le había heredado pobreza y vergüenza en lugar de riqueza y orgullo. La situación de Hassan no era mejor. Vivía en una casa similar y trabajaba como obrero de construcción bajo el sol ardiente para proveer el sustento a su familia. El dolor de espalda y las manos agrietadas eran mucho más soportables que el tormento de conciencia que devoraba su alma cada noche. A menudo se sentaba solo recordando los gritos de su hermana Nour aquella noche y sentía que era el hombre más débil y cobarde sobre la faz de la tierra. Una tarde, Mohsen y Hassan estaban sentados juntos en la acera frente a su casa, bebiendo té barato en silencio. Hassan rompió el silencio con voz ronca. «¿La recuerdas, Mohsen?» No necesitaba mencionar su nombre. Mohsen sabía de quién hablaba. Bajó la cabeza y dijo con dolor: «¿Acaso ha salido de mi mente un solo día? Creo que este es nuestro castigo. Comimos su derecho y la pobreza ha devorado nuestras vidas. La enterramos viva y el tiempo nos enterró en esta desesperación». En ese momento, un lujoso automóvil pasó por la calle y salpicó algo de barro bajo sus ruedas sobre su ropa gastada. Miraron el automóvil mientras se alejaba, y en sus ojos había una mezcla de pesar y humillación. Habían llegado al fondo, donde no había esperanza de subir y nada más que perder. Pero, ¿es este realmente el fondo, o el destino está a punto de lanzarles una cuerda? No sabían que sería la cuerda de salvación y perdición al mismo tiempo. En medio de esa desesperación que se cernía sobre la casa de Mohsen, mientras Mahmoud navegaba por anuncios de empleo en su viejo teléfono con el corazón cargado, sus ojos de repente brillaron. Sus ojos cayeron sobre un anuncio enorme y deslumbrante, un anuncio que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era el anuncio de una gigante compañía internacional llamada Grupo Suad Internacional, que anunciaba la apertura de su nueva sucursal regional en el país y solicitaba decenas de empleados en diversas especialidades con salarios fantásticos y beneficios con los que Mahmoud nunca había soñado. Mahmoud leyó el anuncio 1, 2 y 3 veces, y sintió que su corazón latía rápidamente. Esta no es solo un trabajo, esta es la oportunidad de su vida, una oportunidad para salvarse a sí mismo y a su familia de esta pobreza abyecta y para demostrarle a su padre y a sí mismo que es capaz de tener éxito. Entró donde su padre Mohsen gritando con entusiasmo: «Papá, mira, hay una nueva compañía internacional. Esta es mi oportunidad. Presentaré mis papeles ahora». Mohsen miró el anuncio con ojos apagados y dijo con amarga ironía: «¿Y crees que te aceptarán? Están buscando hijos de grandes familias, no un joven como tú que no tiene más que su certificado y una reputación destrozada». Pero las palabras desalentadoras de su padre no disuadieron a Mahmoud esta vez. Sintió una extraña fuerza interior que lo impulsaba a intentarlo. Pasó toda la noche preparando cuidadosamente su currículum y escribiendo una carta explicando su ambición y pasión. Temprano en la mañana, envió su solicitud y rezó desde lo profundo de su corazón para que este fuera el nuevo comienzo. En otro lugar, en la lujosa oficina de Suad, ella estaba sentada con el director de recursos humanos frente a una pantalla gigante que mostraba las solicitudes de empleo que llegaban por miles. El director decía: «Señora, tenemos miles de solicitudes de personas con experiencia y títulos avanzados». Suad lo interrumpió con calma, con los ojos enfocados en la pantalla. «Eso no me importa. Dame la lista de solicitantes que viven en el viejo barrio del Este». El director se sorprendió por la solicitud, pues era un barrio pobre y marginado, pero ejecutó la orden de inmediato. Aparecieron en la pantalla unas pocas docenas de nombres.
Suad revisó la lista rápidamente, buscando algo específico, un apellido que coincidiera con el nombre de su hermano. Y de repente se detuvo. Lo había encontrado. Mahmoud, hijo de Mohsen. Se quedó congelada en su lugar por un momento. La presa había caído en la trampa más rápido de lo esperado. Una sonrisa fría y misteriosa se dibujó en sus labios y le dijo al director con voz firme que no admitía discusión. Este joven, quiero que llegue a la entrevista final. Asegúrate de que pase todas las etapas iniciales con facilidad. Pero la entrevista final la realizaré yo misma con él. El cebo había sido lanzado y Mohsen lo había tragado con toda esperanza e inocencia. El hilo del destino había comenzado a tejer su red para reunir al hijo del opresor y la víctima que regresó de la muerte en un encuentro que lo cambiaría todo. ¿Descubrirá Mohsen que su única esperanza es en realidad una trampa perfecta? ¿Y qué planea Suad para esa entrevista que la reunirá con el hijo de su hermano al que nunca ha visto? Mahmoud no podía creer en sí mismo. Después de una semana de presentar la solicitud, recibió un correo electrónico invitándolo a la primera entrevista. Fue con el corazón latiendo de miedo y esperanza, y se sorprendió. La entrevista fue fácil y fluida, y 2 días después recibió una llamada invitándolo a la segunda entrevista. Y una vez más, tuvo éxito con extraña facilidad. Mahmoud sentía que la suerte le sonreía por primera vez en su vida. Todo iba de manera ideal, hasta un punto increíble. La esperanza regresó a su casa de nuevo. Incluso su padre Mohsen comenzó a mirarlo con algo de orgullo y esperanza, y su madre comenzó a rezar por el día y noche. Finalmente llegó el momento decisivo. Mahmoud recibió una llamada telefónica de una secretaria con voz elegante que le informó que había pasado todas las etapas con éxito y que era uno de 3 candidatos que habían llegado a la etapa final para ocupar un puesto importante en la compañía. La secretaria dijo con voz seria: Señor Mahmoud, su última entrevista será mañana a las 10 de la mañana y será con la directora general del Grupo Suad Internacional, la señora Suad en persona. Mahmoud sintió que sus piernas apenas podían sostenerlo de alegría y nerviosismo. La directora general en persona. Esto significa que ven algo especial en él. Pasó esa noche apenas durmiendo. Planchó su mejor camisa y lustró sus viejos zapatos hasta que brillaron, y siguió practicando frente al espejo cómo presentarse con confianza. A la mañana siguiente, Mahmoud estaba de pie frente al altísimo edificio de cristal que albergaba la sede de la compañía. Sintió un gran temor mientras entraba al lujoso vestíbulo. La secretaria lo recibió con una sonrisa y lo llevó al último piso donde se encontraba la oficina de la directora general. Le pidió que esperara en una elegante sala, con paredes decoradas con obras de arte y muebles que emanaban opulencia. Mahmoud se sentó en el borde de una cómoda silla con el corazón latiendo violentamente. Miraba a su alrededor con asombro y soñaba con la nueva vida que lo separaba de solo unos pasos. Pensaba en cómo le contaría a su padre que había conseguido el trabajo y cómo lo salvaría de esta pobreza. Todas sus esperanzas y sueños estaban suspendidos en lo que sucedería detrás de esa enorme puerta de madera. Después de 10 minutos que parecieron una eternidad, la puerta se abrió y salió la secretaria diciendo con calma: La señora Suad lo está esperando ahora. Adelante. Mahmoud se levantó, respiró profundamente e intentó dibujar en su rostro la sonrisa más confiada que podía, y empujó la puerta lentamente. Dio su primer paso hacia su destino sin saber que no caminaba hacia el trabajo de sus sueños, sino hacia un shock que sacudiría su ser y voltearía su mundo al revés. ¿Qué verá cuando vea el rostro de la mujer que creía enterrada hace 20 años? ¿Y cómo será su primera mirada al hijo del hermano que vino a pedir trabajo en su compañía? Mahmoud entró a la espaciosa oficina y sintió un temor invadirlo. El lugar era más parecido a un ala real que a una oficina de trabajo. Una enorme ventana de cristal que casi ocupaba toda la pared revelaba la ciudad entera desde su altura, y en el centro de la habitación había un lujoso escritorio de madera detrás del cual se sentaba una señora dándole la espalda, contemplando la vista exterior. Mahmoud avanzó con pasos vacilantes y dijo con voz que intentó hacer sonar segura: Buenos días, señora. Soy Mahmoud, vine para la entrevista. La señora no se giró de inmediato.
Permaneció en su posición durante segundos que parecieron largos, luego dijo con voz calmada y profunda que llevaba una extraña autoridad. «Bienvenido, Mahmoud. Siéntate, por favor». Mahmoud se sentó en la silla frente al escritorio y puso sus manos ligeramente temblorosas sobre sus rodillas. Esperaba que se girara para ver su rostro, pero ella siguió dándole la espalda. Dijo mientras aún miraba hacia afuera. «Leí tu currículum. Un joven ambicioso, destacado en sus estudios y buscando una oportunidad para demostrar tu valía. Eso es bueno». Mahmoud sintió algo de alivio y dijo: «Sí, señora. Estoy preparado para trabajar duro y aprender todo lo nuevo». Reinó un breve silencio, luego dijo con un tono que cambió ligeramente, se volvió más cortante y misterioso. «Cuéntame sobre tu familia, Mahmoud. Cuéntame sobre tu padre, Mohsen». Mahmoud se sorprendió por la pregunta personal, pero respondió con vacilación. «Mi padre es un hombre sencillo que luchó mucho en su vida». Aquí lo interrumpió con voz fría como una espada. «Luchó o tomó lo que no era suyo y luego lo perdió». Mahmoud se quedó congelado en su lugar. ¿Cómo puede ella saber algo así? ¿Quién es esta mujer? Y en ese momento, la lujosa silla comenzó a girar muy lentamente, una lentitud mortal. Mahmoud contenía la respiración con los ojos fijos en la silla. Finalmente giró completamente y apareció su rostro. El shock fue como un rayo que golpeó a Mahmoud, paralizando su movimiento y pensamiento. Miraba un rostro que conocía bien, un rostro que había visto docenas de veces en una vieja fotografía descolorida que su abuela guardaba en su caja de recuerdos. El rostro de su tía Nour, la tía de quien le dijeron que había muerto en un accidente antes de que él naciera. Mahmoud abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Su rostro estaba pálido como los muertos y sus ojos muy abiertos con incredulidad. Suad lo miró con una mirada fría y penetrante, una mirada que atravesaba su alma y la desnudaba. No había en sus ojos rastro alguno de misericordia o compasión. Eran los ojos de una víctima que regresó para enfrentar a su verdugo. Extendió sus manos lentamente y tomó su currículum que estaba sobre el escritorio, lo levantó ligeramente, luego dijo con voz tranquila y resonante como el sonido de un trueno distante, su frase mortal que había guardado durante años. «Así que eres el hijo de mi hermano que me robó la vida». En ese momento, Mahmoud sintió que la tierra se abría bajo sus pies y lo tragaba. Había entendido todo. Esta no era una entrevista de trabajo. Era un juicio. ¿Cuál será la reacción de Mahmoud después de este shock aterrador? ¿Y cómo actuará Suad ahora que ha lanzado su primera flecha? Mahmoud se derrumbó en su silla como si sus fuerzas lo hubieran abandonado. No pudo pronunciar una palabra. Permaneció mirando fijamente el rostro de su tía con ojos llenos de asombro, vergüenza y dolor. No sabía nada sobre este crimen, pero sentía el peso de la culpa de su padre y su tío aplastando su alma. Suad lo miró con frialdad durante momentos, luego dijo con voz firme: «Sal de mi oficina y dile a tu padre y a tu tío que Nour no murió, y que ella fue quien rechazó contratarte». Mahmoud salió de la oficina arrastrando los pies, sintiendo que estaba soñando una horrible pesadilla. Regresó a casa y enfrentó a su padre Mohsen y a su tío Hassan con los hechos impactantes. El impacto de la noticia sobre ellos fue como un rayo. Mohsen se derrumbó en el suelo llorando como un niño, mientras Hassan se quedó congelado en su lugar con el rostro pálido como el color de la muerte. Durante las semanas siguientes, los dos hermanos vivieron en un infierno de tormento psicológico. Intentaron llegar a Suad de todas las formas posibles, pero ella rechazaba todos sus intentos. Quería que probaran el sabor de la ansiedad, el miedo y la humillación, el mismo sabor que le habían hecho probar durante años. Pero dentro de su lujoso palacio, Suad no sentía el alivio de la victoria. Se sentaba sola por la noche y la imagen de sus hermanos cuando eran niños jugando con ella no salía de su imaginación. Había una feroz lucha dentro de ella entre el deseo de venganza y la nostalgia de una hermana por su familia. En medio de esta lucha, decidió visitar a un sabio jeque en quien confiaba por su conocimiento y piedad. Se sentó frente a él y le contó su historia completa con lágrimas cayendo de sus ojos por primera vez desde que regresó.
El jeque la escuchó con paciencia, y cuando terminó, le dijo con voz tranquila y profunda: «Hijita, Dios los ha castigado con el peor castigo. Los castigó con la pobreza, la preocupación y el arrepentimiento que devora sus corazones cada día. Dios ya ha tomado tu derecho de ellos en este mundo. En cuanto a ti, Dios te dio fuerza y dinero para probarte. ¿Usarás este poder para aumentar su tormento o serás la mano de misericordia y protección para tu familia?» Suad se conmovió con las palabras del jeque y sintió que una pesada carga había sido removida de su pecho. Ahora entendía la sabiduría de todo lo que había sucedido. Al día siguiente, convocó a sus hermanos y al hijo de su hermano Mahmoud a su oficina. Entraron con las cabezas gachas esperando el golpe final, pero se sorprendieron cuando ella dijo con calma y firmeza: «El tiempo ya les cobró el precio de lo que me hicieron. Hoy decidí poner fin a este tormento. No son mis enemigos, son mis hermanos, y la sangre no se convierte en agua». Respiró profundamente y continuó: «Desde mañana, trabajarán todos conmigo en esta compañía. No solo por misericordia de mi parte, sino porque este es el dinero de nuestro Padre y tienen derecho a vivir de él con dignidad, no por robo. Trabajarán duro para recuperar su dignidad, y yo seré el apoyo del que me privaron». Por primera vez, Mohsen y Hassan levantaron sus cabezas con lágrimas reales, lágrimas de arrepentimiento y gratitud cayendo de sus ojos. Pasó un año completo desde esos eventos. El Grupo Suad Internacional ya no era solo una compañía, se había convertido en una familia. Mohsen y Hassan trabajaron con una dedicación y lealtad que no habían conocido antes. No trabajaban por dinero, sino para recuperar su dignidad y el respeto de su hermana. Cambiaron completamente y eso se mostró en sus miradas que se llenaron de amor y gratitud en lugar de codicia y arrepentimiento. En cuanto a Mahmoud, se convirtió en el brazo derecho de su tía Suad y aprendió de ella que el verdadero éxito no está en acumular dinero, sino en construir puentes después de que fueron destruidos. Un día, en el aniversario de la muerte de su padre, Suad llevó a sus hermanos y al hijo de su hermano y fueron todos juntos a su tumba. Era la primera vez que se reunían como familia en este lugar desde hacía 20 años. Todos se quedaron en silencio. Luego Mohsen se volvió hacia Suad con lágrimas en los ojos y dijo con voz temblorosa: «Nuestro padre nos dejó una gran herencia de dinero y casi destruimos todo por ello. Pero tú nos enseñaste el significado de la herencia verdadera». Suad miró la tumba de su padre, luego los rostros de sus hermanos a los que había regresado la vida, y dijo con voz tranquila y profunda, dirigiendo su sabiduría final a ellos y a todos los que escuchan: «La vida me enseñó que la herencia verdadera no es lo que nos dejan de dinero o propiedades, pues esa es una herencia que devoran los días y que la codicia separa. La herencia más grande es lo que dejan en nosotros de valores y amor, la herencia del corazón». Continuó mirándolos con cariño. «El dinero puede comprar un palacio, pero no compra la calidez familiar. El poder puede imponer obediencia, pero no crea lealtad. Al final, solo nos queda el buen recuerdo y un corazón que perdona cuando tiene el poder, y una mano que se extiende para salvar a su hermano incluso si fue él quien lo empujó al abismo». La historia ha terminado. Espero que hayan disfrutado viéndola y que tomen de ella la lección y el consejo.